Gloria a Dios. Déselo más fuerte al Señor, hermano. Porque es bueno, es misericordioso. Amén. Porque sin Él estamos perdidos. Porque no tenemos a dónde más acudir, ¿verdad? Como ya lo decía nuestra hermana Adriana, como decía nuestro hermano Rufino, ¿verdad? Como dice mi esposa, es Dios, ¿verdad? El que en todas y cada una de nuestras luchas nos ayuda y nos fortalece. ¿Cuántos creen que hay mucha necesidad, hermano, de orar por la iglesia, de orar cada día, ¿verdad? Unos por otros, hermano, ¿verdad? Hay mucha necesidad y que Dios ponga en nosotros, ¿verdad? Ese querer como ese hacer, ¿verdad? De que en todo tiempo estemos clamando, que en todo tiempo estemos orando unos por otros y que el Señor nos ayude en todo momento. Amén. Sabe que los martes venimos y presentamos peticiones y no solo para el martes, ¿verdad? Sino para que se las lleve para su casa y pueda orar, ¿verdad? Por ellas allá en ese rinconcito, en ese lugar donde usted viene y se postra delante de la presencia del Señor, seguir orando unos por otros, amén. Y que el Señor nos ayude, amén, a seguir adelante. No sabemos cuándo nos va a tocar, ¿verdad? A cada uno de nosotros, pero sabemos que en el mundo tendremos aflicciones, diferentes tipos de aflicciones, cada uno de nosotros, cada familia. Quizás nosotros aquí nos miramos por ciertas horas solamente, pero muchas veces no sabemos por lo que nuestros hermanos están pasando, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? No debería de ser, sino que deberíamos de preocuparnos unos por otros en medio de la necesidad de mi hermano, en medio de la necesidad de una familia, que como iglesia, como el cuerpo de Cristo, que nos ayudemos unos a otros sobre todas las cosas, ¿verdad? Y que estemos clamando unos por otros para que el Señor fortalezca a cada uno de aquellos que pasan por diversas pruebas, por diversas circunstancias, porque sabemos que la fortaleza que necesitamos en medio de la prueba solamente puede venir de uno, y ese es nuestro Dios. Amén. Que Dios nos siga ayudando, hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que están en línea. Que Dios a veces nos olvida saludarlos, pero ahí están. Y que el Señor, ¿verdad?, siga obrando en nuestras vidas. Y para el mes que viene, apúntese, ¿verdad? Si usted tiene un agradecimiento, ¿verdad?, allá se apunta con el que le toque en esas fechas. Amén. Sea bienvenido Esteban también, ¿verdad?, que está con nosotros. Dios te bendiga. Nos da gusto volver a verte aquí. Ya te habíamos visto allá, pero ahora te vemos aquí, ¿verdad? Lo vimos allá en el festín que nos echamos la semana pasada, pero qué gusto, ¿verdad?, poderte ver aquí en la casa del Señor. Que también a David, ¿verdad? Que bienvenido, David. Qué gusto nos da volver a verte, aunque ya lo hayamos visto también, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad?, aquí ya es diferente, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad?, los trajo y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que el Señor siga haciendo la obra en los corazones, ¿verdad? El Señor sabe lo que hace mientras nosotros, ¿verdad?, seguimos reuniéndonos, hablando la palabra, y lo demás se lo dejamos a nuestro Señor. Amén. En esta tarde, hermanos, le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 26. El capítulo 26, y vamos a estar leyendo en los versículos 26 al 29 solamente. ¿Ya lo tiene el libro de Mateo? Ok, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendice la palabra. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella
todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El apóstol Pablo, ¿verdad? En el libro de a los Corintios, perdón, en los Corintios, en el versículo 25, ¿verdad? El apóstol Pablo añade algo más, ¿verdad? Dice del 1 Corintios 11:25, dice: asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis el pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta tarde por su gracia, por su misericordia. Le damos gracias por este tiempo tan agradable que hemos pasado delante de su presencia, al alabarle a través de los cantos, Señor, al bendecir su nombre, al exaltarle, Señor, al escuchar las alabanzas, ¿verdad? Y entonar esa alabanza junto con nuestros hermanos, Señor, al poder cantar con nuestros labios y poder abrir nuestra boca y cantar, Señor, que de usted todo lo dio por nosotros, Señor, que su vida dio al morir para salvarnos a cada uno de nosotros. Gracias porque usted es bueno, porque usted es misericordioso. Gracias por todo lo que hasta aquí nos permite hacer y al escuchar, Señor, los testimonios, al escuchar, Señor, que aún muchas veces no vemos, Señor, pero usted está obrando, usted está fortaleciendo las vidas de aquellos que están pasando por problemas, Señor. Sabemos que es usted quien aún mantiene de pie a cada uno de aquellos que pasan por diversos problemas, por diversas circunstancias, y le damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que usted nunca nos ha dejado solo, que usted ha dejado el consolador en nuestras vidas, Señor, para en todo tiempo, Señor, sea tribulación o no, podamos acudir delante de su presencia. Ahora, Señor, vamos a estudiar su palabra y le rogamos que usted nos ayude, que usted nos guíe, Señor, que usted nos dé la sabiduría y que juntos podamos aprender un poco de su maravillosa y grandiosa palabra, Señor. Ayúdenos, oh Dios, ayúdenos y siga formando a Cristo en nuestras vidas. Todo se lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando, hermano, un poco de un tema que ya tiene rato que no hemos hablado, ¿verdad? Y que es, gracias, la cena del Señor, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que es importante esto, hermano? Ya sabemos que hay dos ordenanzas que el Señor dejó, que una es el bautizo, ¿verdad? Es el bautismo de aquellos que creen en Cristo, ¿verdad? Que al creer en Cristo se bautizan, ¿verdad? Como testimonio, ¿verdad? De lo que Cristo ha hecho en sus vidas, de testimonio de su fe, de que han puesto su fe en Jesucristo y que han creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como su único Salvador y Señor. Amén. Pero la cena del Señor, ¿verdad? Es algo que Cristo mismo instituyó, ¿verdad? Día antes de morir, ¿verdad? Él instituyó la cena y la instituyó, ¿verdad? Y él la llevó a cabo junto con sus discípulos, ¿verdad? Y los versículos que leíamos, vemos, ¿verdad? Cómo el Señor instituyó esta cena, ¿verdad? Y la dejó para que la iglesia, ¿verdad? La iglesia la siguiera practicando por generaciones, ¿verdad? En todo tiempo, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios dice que cada vez que la hiciéramos, ¿verdad? Recordáramos al Señor y lo hiciéramos todo en memoria del Señor, ¿verdad? Y en los versículos que mirábamos dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, y tomad la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, ¿verdad?
Y qué maravilloso, ¿verdad? Es algo que el Señor instituyó para que la iglesia lo practicara, y desgraciadamente nosotros, ¿verdad? Como iglesia hace tiempo que no lo practicamos, hace tiempo que no lo hacemos. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Todos se han dado cuenta que no lo hemos practicado cuando, ¿verdad? Pero queremos ver, ¿verdad? El significado, ¿verdad? De la cena del Señor, ¿verdad? Porque es importante que nosotros como iglesia practiquemos la cena del Señor, hermano, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que nosotros debemos saber, ¿verdad? Y debemos hacerlo no solamente porque otras congregaciones lo hacen, ¿verdad? Sino que debemos hacerlo con conocimiento y entendimiento de lo que estamos haciendo. Amén. Primero que nada debemos saber que es algo que el Señor ordenó para que nosotros hiciéramos. Pero hay ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas cosas que suceden, ¿verdad? Cuando participamos de la cena del Señor, ¿verdad? Una de las cosas ¿verdad? El Señor daba el pan, ¿verdad? Dice que lo partía y tenía un significado, ¿verdad? Tenía un significado el pan que el Señor le iba a dar a sus discípulos, ¿verdad? Cuando se parte el pan, ¿verdad? Cuando el Señor partió el pan, ¿verdad? Estaba haciendo referencia, ¿verdad? A sus sufrimientos, ¿verdad? A todo lo que a él le aconteció para poder salvar a sus discípulos, ¿verdad? Se simboliza, ¿verdad? El partimiento del pan que él hizo, ¿verdad? El quebrantamiento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para llevar a cabo la obra de redención, y la copa, ¿verdad? Que no es la copa la que tiene, sino es lo que tenía dentro la copa, ¿verdad? Simboliza la sangre de nuestro Señor. El vino, ¿verdad? Pues, el fruto de la vid, ¿verdad? Simboliza la sangre de nuestro Señor Jesús, que fue derramada por cada uno de nosotros. Amén. Así es que cuando participamos de la cena del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros como iglesia participamos de la cena del Señor, y quizás usted está preguntándose por qué el pastor va a empezar a hablar de esto, porque próximamente, hermano, nosotros vamos a empezar a practicar la cena del Señor. Yo pensé que usted iba a aplaudir. Pensé, wow, qué bueno que vamos a empezar a hacer la cena del Señor, ¿verdad? Vamos a hacerlo, ¿verdad? Próximamente. De hecho, de una vez les digo, lo vamos a empezar a hacer una vez por mes. Una vez por mes vamos a empezar a practicar la cena del Señor, ¿verdad? Y como decía ahorita, no lo vamos a hacer solamente porque todas las iglesias lo hacen y porque es costumbre, no, ¿verdad? Sino porque es algo que el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él instituyó que se hiciera. Y cuando nosotros llevamos a cabo la cena del Señor, ¿verdad? Él decía, tomad, comer esto, es mi cuerpo, decía Él, ¿verdad? Hablaba, ¿verdad? Y estaba significando, ¿verdad? De todo lo que el Señor hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario, cómo su cuerpo fue quebrantado, ¿verdad? En la cruz, el profeta, ¿verdad? Isaías, hablando de esto, ¿verdad? Es una porción larga, pero él hablaba de cómo el Señor iba a ser quebrantado. Así es que en el capítulo 53 de Isaías, así que cuando nosotros vamos a hacer la cena del Señor, nosotros vamos a estar haciendo un recordatorio de lo que el Señor sufrió por nosotros, de cómo Él fue quebrantado por nosotros, de cómo el Señor Jesucristo fue el sustituto de nosotros, cómo Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía, ¿verdad? Y estoy hablándolo esto hoy porque para tomar la cena tenemos que preparar nuestras vidas, tenemos que preparar nuestro corazón, tenemos que prepararnos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Tenemos que estar preparados y recordar, ¿verdad? Recordamos, ¿verdad? Lo que el Señor pasó para que nosotros pudiéramos ser salvos. No sé cuántas veces al día o cuántas veces a la semana o cuántas veces al mes nosotros recordamos todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad?
Desgraciadamente vivimos muchas veces vidas tan apresuradas que nos olvidamos de todo. Y ahorita que escuchaba ese canto, que el canto decía, un canto tan hermoso, que decía: todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. ¿Verdad? Cuán grande amor, decía él, demostró. Tú eres nuestro Dios. ¿Ah? Y cuando el Señor estaba instituyendo la cena para que la iglesia la practicara y la iglesia recordara que hubo un precio grande que pagar por la salvación de aquellos que Cristo vino a salvar. Y cuando tomamos la cena del Señor, recordamos ese evento tan maravilloso de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El profeta Isaías decía en el capítulo 53, decía: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Se le veremos más inatractivo para que le deseemos. El profeta estaba hablando sin conocer a Cristo todavía, sin saber cuándo iba a venir Cristo, pero estaba hablando acerca de los acontecimientos que iban a pasar, de las cosas atroces, del sufrimiento tan grande que Cristo iba a tener que beber, que iba a tener que pasar él para poder salvar, tomar el lugar que a nosotros nos correspondía, porque él venía a pagar la deuda que nunca nosotros hubiéramos podido pagar. Y él vino a pagar con su cuerpo, él vino a pagar con su vida la deuda que nosotros, no había manera que nosotros pudiéramos pagar más que ser echados al infierno. Pero decía el profeta, decía: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, dice, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuántas veces recordamos, hermano, lo que Cristo sufrió por nosotros? Que él fue, dice, mas él herido fue por nuestra rebelión. Por su rebelión, por mi rebelión, por la rebelión de cada uno de nosotros, Cristo vino a dar su vida. Cristo sufrió los padecimientos que nosotros teníamos que haber pasado. Cristo sufrió todas las atrocidades que a nosotros nos tocaba pasar. Pero dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor estaba diciendo: hagan esto, y cada que lo hagan, hágalo en memoria de mí. Acuérdense del sacrificio que yo hago por ustedes, que estoy a punto de hacer por ustedes. Y muchas veces realmente, si somos sinceros, no meditamos en eso. Dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice que él llevó nuestro pecado, pero para eso tuvo un precio que él que pagar. Él pagó un precio del cual nosotros fuimos beneficiados, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad?, tomamos la Santa Cena, ¿verdad?, hacemos la Cena del Señor, recordamos todo lo que el Señor sufrió por nosotros, pero también recordamos todos los beneficios que Cristo obtuvo por nosotros al morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por eso dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó nuestras iniquidades. Nosotros recordamos todo lo que nuestro Señor pasó, pero también recordamos todos los beneficios, cómo nosotros fuimos beneficiados, ¿verdad? Que recordamos que ya no podemos nosotros ahora ser condenados, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo pagó por los pecados de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Él ya los perdonó, ¿verdad? Él perdonó nuestros pecados. Él quiso que nuestros pecados le fueran imputados a Él, como si los pecados de nosotros fueran suyos. Él se hizo maldición por nosotros. Nosotros recordamos y todo esto no podemos llegar delante de la presencia del Señor. Cada día que nos reunimos, simplemente así, ¿sí? Y especialmente el día de la cena del Señor, recordar todo lo que nuestro Señor hizo, cómo su cuerpo fue quebrantado, cómo su cuerpo fue molido por nosotros, cómo Él fue el sustituto que pagó lo que nosotros tendríamos que pagar. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, del capítulo 2, él habla, decía yo ahorita, que cómo nosotros recordamos ese día, los beneficios que nosotros hemos obtenido a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Decía el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y esta parte, hermano, ¿verdad? Dice, el cual no hizo pecado. Cristo no hizo pecado. En el otro mirábamos que decía, él no hizo maldad nunca. Pero aún así Él decidió tomar el lugar de nosotros como un vil pecador. Y es necesario que nosotros recordemos, ¿verdad? Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Dice que quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. En su cuerpo sobre el madero, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro miraba, ¿verdad?, los beneficios del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que recordar todos los beneficios que hemos obtenido a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, del quebrantamiento de su cuerpo, de cómo Él llevó en la cruz del madero nuestros pecados. Cuando venimos nosotros, hermano, y tomamos y se toma la Santa Cena, ¿verdad?, la Cena del Señor, ¿verdad?, es un recordatorio que nosotros estamos haciendo de lo que Él hizo, pero también de cómo nosotros hemos sido beneficiados por Él. Hemos obtenido grandes bendiciones a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos obtenido grandes bendiciones a través del sacrificio de nuestro Salvador. El Señor decía, hagan esto, ¿verdad?, en memoria de mí, recuerden. Cada que lo hagan, recuerden a mí. Cada vez que se reúnan para tomar la cena,
cada vez que se reúnan para compartir el pan y el vino, para celebrar, para hacer una fiesta ágape, una fiesta de amor, una fiesta donde se recuerda el sacrificio, la obra maravillosa de redención del Rey de Gloria que vino, que dejó su trono de gloria para venir a morir por simples pecadores que no merecían, pero que Él por pura gracia estuvo dispuesto. Y recalco esto, por pura gracia, Él estuvo dispuesto a dar su vida y ser martirizado y ser escupido y ser abofeteado y ser hecho tantas cosas para que nosotros hoy, para que nosotros, la iglesia, se pueda reunir libremente delante de su presencia, recordando siempre todo lo maravilloso que Él ha sido con cada uno de nosotros, hermano. ¿Ah? Y entonces Pedro miraba, ¿verdad? Cómo el Señor, ¿verdad? Nos dio grandes beneficios, nos dio grandes bendiciones, ¿verdad? Así es que en la cena del Señor, el Señor no pues, para que se acuerden un poquito, no, ¿verdad? Tiene ciertos significados, ¿verdad? El recordar su sufrimiento, el ver los beneficios que nosotros hacemos, que hemos obtenido, ¿verdad? Que Él hizo por nosotros. Pero también la cena del Señor es algo especial, hermano, porque durante la cena del Señor sabemos que el Señor está con nosotros en todo tiempo, ¿verdad? Pero sabemos que la presencia del Señor, de alguna manera especial, Él está con nosotros ese día. Cuando nosotros estamos celebrando la cena del Señor, cuando nosotros comemos el pan, cuando nosotros tomamos el vino, es algo de suma importancia, que así como el bautismo es importante, la cena del Señor es un recordatorio, es una ordenanza que Él dejó y para que lo hiciéramos muchas veces, para que lo hiciéramos las veces que quisiéramos, para nosotros recordar, ¿verdad? Y cuando nosotros, ¿verdad?, venimos, tenemos que presentarnos delante del Señor, ¿verdad? No como los hermanos de Corinto. Yo creo que todos nosotros sabemos la historia, ¿verdad?, de los hermanos de Corinto, cómo ellos se presentaban delante del Señor, ¿verdad? La actitud, ¿verdad?, en vez de ser de un recordatorio del sacrificio de nuestro Señor, ¿verdad?, en la cruz, ¿verdad?, ellos lo hacían de una manera diferente. Así que es necesario, ¿verdad?, que nosotros sepamos, ¿verdad?, por qué lo hacemos, qué es lo que hacemos ese día, por qué lo hacemos. Primero que nada, porque el Señor lo ordenó, porque es una ordenanza. ¿Y qué sucede, ¿verdad?, cuando nosotros estamos recordando todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, y recordamos sus beneficios, que aunque sus beneficios son para la eternidad, ¿ya?, aún nosotros no hemos recibido todo lo que deberíamos ser, pero sabemos que un día el Señor cumplirá en nosotros todo lo que Él, ¿ya?, ha prometido, ¿ya? Él dice el pasaje que leíamos, ¿ya?, dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ya? Pero mientras tanto nosotros lo celebraremos hasta que Él venga, ¿verdad? Nosotros, fíjense, nosotros recordamos también ese día, que Él va a venir un día. ¿Cuántos están esperando ese día? ¿Cuántos realmente estamos esperando ese día? O vivimos en este mundo tan ajetreados, decimos: Señor, todavía no, Señor, porque estoy tan cómodo. Estoy casi, Señor, logrando todo aquello que yo quiero hacer en esta tierra. ¿Te podrías esperar un poquito? O vivimos con ese deseo de que realmente hasta que Él venga una vez más por nosotros. ¿Cuántos vivimos con ese anhelo? ¿Ah? Ese es el anhelo con el que debemos de vivir. El apóstol Pablo, fíjese, decía en 1 Corintios 11:25:
hablando de este tema, ¿verdad? Hablando del tema de la cena del Señor, de cómo el Señor instituyó esta cena para que la iglesia la hiciera. Y sabe que la iglesia la practicaba. La iglesia la empezó a practicar y hasta el día de hoy se sigue practicando la cena del Señor, ¿verdad? Porque es una ordenanza, no es algo opcional que nosotros digamos, ahora, ¿cuántas veces la tenemos que hacer? Eso sí es opcional, ¿verdad? Pero es una ordenanza que el Señor dejó para que la iglesia la practique, ¿verdad? El apóstol Pablo decía en el capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 25, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, ¿verdad? Así pues, todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ah? Dice el apóstol Pablo, todas las veces, cada vez que hacemos, ¿verdad? Que se hace la cena del Señor, es un recordatorio de lo que el Señor ya hizo. La muerte del Señor anuncia, dice, ¿verdad? Estar anunciándolo, ¿verdad? Y recordando el quebrantamiento de nuestro Señor. Pero dice el apóstol Pablo algo más, dice, hasta que Él venga. En otras palabras, que estamos anunciando eso, pero estamos recordando también que el Señor ha de venir, que un día va a venir a levantar a su iglesia, que un día el Señor va a venir a levantar a su pueblo, que estamos en espera, ¿verdad? de lo que Él nos prometió, que Él se iría, pero que Él vendría una vez más a levantar a su iglesia, que Él vendría a levantar a su pueblo, ¿verdad? Y sabe que muchas veces vivimos apartados de todo eso. Vivimos tan involucrados en nuestras vidas, ¿verdad? Y a través de la santa, de la cena del Señor, nos va a ayudar a nosotros poder preparar, hermano, nuestras vidas delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Vamos a estar preparados. Es un reto para nosotros, ¿verdad? No es un rito más que el Señor nos dejó, sino que nosotros nos preparemos durante ese tiempo para que cuando nosotros vengamos, nosotros hayamos pasado tiempo meditando en la presencia del Señor, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y que desgraciadamente como iglesia olvidamos, hermano. Como iglesia, no solamente una persona, como iglesia olvidamos, hermano, todos los beneficiados que hemos sido por nuestro Señor. Olvidamos todo el sufrimiento que nuestro Señor tuvo que pasar para que nosotros hoy en este día podamos estar aquí delante de su presencia, alabando y glorificando su santo nombre. Incluso muchas veces, hermano, se lo digo porque yo he estado ahí sentado y he estado pensando otras cosas. Muchas veces estamos aquí, pero no estamos aquí. Muchas veces estamos aquí, estamos durmiendo, estamos trabajando, estamos cocinando, estamos preparando el uniforme del día de mañana, estamos haciendo cualquier otra cosa y se nos olvida que estamos delante de la presencia de Dios, que Dios está en medio de su pueblo, que Él dijo que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, digo, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor de una manera especial, el Señor está con nosotros, hermano. Él está con nosotros en ese momento también. Nosotros tenemos que recordar todas estas cosas, ¿verdad? Que Dios ha hecho, porque yo sé que todos hemos leído el libro de los Corintios, ¿verdad? El capítulo 11. Y vemos todas las cosas, cómo ellos habían olvidado el significado real de lo que es la cena del Señor. Ellos habían olvidado realmente cuál era el propósito. Aún habían perdido la unidad entre el pueblo como creyentes. Y durante la cena del Señor también practicamos la unidad, hermano, ¿verdad? Nos reunimos como creyentes, ¿verdad? Participamos juntos de la cena del Señor,
¿verdad? Eso habla de una señal de unidad, ¿verdad? De cómo estamos unidos, ¿verdad? El apóstol Pablo decía en el capítulo 10 de los Corintios, versículo 17, decía, siendo un solo pan nosotros, como con ser muchos somos un cuerpo, pero todos participamos de aquel mismo pan. ¿Verdad? Porque el apóstol Pablo venía hablando de esas cosas. ¿Verdad? Así, cuando nosotros participamos del pan, estamos participando del cuerpo de Cristo. Estamos, el pan va a simbolizar el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que tomarlo como lo que es. ¿Verdad? La copa es la sangre que Él derramó y no podemos tener en poco la sangre que Él derramó. ¿Verdad? Es necesario que nosotros nos preparemos, ¿verdad? Para que cada vez que vengamos, mire, hay un gran peligro, y iba a predicar otra cosa, pero cierto que el domingo que viene, hermano, nosotros, es el primer domingo del mes. ¿Cuántos saben? El último domingo del mes, sabemos que es día como hoy de agradecimiento, pero el primer domingo del mes, nosotros vamos a celebrar la cena del Señor de aquí en adelante. Es que desde que nosotros sabemos que ya fue el día de agradecimiento, nosotros ya sabemos que el domingo que viene va a ser el día en que nosotros como iglesia vamos a celebrar la cena del Señor. Amén. Y no lo íbamos a hacer nada más así. Ya habíamos hablado con nuestros hermanos, ¿verdad? Con los líderes, hermano Miguel, hermano Héctor. Y por alguna otra razón, hermano, no lo habíamos hecho. Pero vamos a empezar a hacerlo. ¿Cuántos han deseado alguna vez? Sí, ¿por qué nosotros como iglesia no tomamos la cena del Señor? Había ciertas cosas que nosotros como iglesia hemos estado corrigiendo y arreglando, hermano. Pero creo que estamos en un punto, ¿verdad?, donde nosotros podemos, ¿verdad?, seguir avanzando. Amén. Es que cada primer domingo del mes, hermano, nosotros vamos a estar celebrando la cena del Señor. Amén. Y para eso, pues yo creo que vamos a tener que seguir hablando el viernes que viene, hermano, acerca de esto. Y es necesario que usted venga también, ¿verdad?, para que usted oiga, ¿verdad?, para saber, ¿verdad?, quiénes son los que van a poder tomar la cena del Señor, hermano. Primero que nada va a ser puros los miembros de la iglesia, aquellos miembros que ya están, ¿verdad?, que somos de la iglesia. Pero también, hermano, ¿verdad?, van a ser aquellos que hayan sido bautizados, ¿verdad?, aunque la Biblia no enseña, hermano, realmente, si somos sinceros, de que solamente los bautizados tienen que ser. Pero sabemos que aquellos que han sido bautizados ya, ¿verdad?, han dado muestra y testimonio, ¿verdad?, de un compromiso, ¿verdad?, de lo que han creído y han decidido dar testimonio públicamente, ¿verdad?, de que ellos realmente han creído en el Señor. No es de que otras personas no hayan creído, ¿verdad? Pero por lo regular, cuando una persona está bautizada, ¿verdad?, esa persona, ¿verdad?, se ha comprometido, ¿verdad?, con la iglesia, y no quisiéramos, ¿verdad?, que todas las personas lo hicieran como la iglesia católica. La iglesia católica no le importa, ¿verdad? Llega uno, llega Juan, llega Pedro, y tú dale, Pedro, ¿verdad? Y por eso es necesario que sean, ¿verdad?, primero que nada los miembros, ¿verdad?, aquellos que son parte de la membresía de la iglesia. Amén. Aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador, aquellos que creen la doctrina que nosotros, ¿verdad?, hemos estado enseñando por tiempo en esta iglesia. Aquellos que hemos creído en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, aquellos que hemos dado testimonio, ¿verdad?, de haber creído en el Dios Trino, en el Dios Todopoderoso. ¿Ah? Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Amén. Porque mire, hermano, si nosotros estudiamos
el libro de los Corintios, hermano, ¿verdad? Hay consecuencias al tomar la cena del Señor, como decía el apóstol Pablo, indignamente. ¿Verdad? El apóstol Pablo hablaba de las consecuencias y pues que habían ocurrido en la iglesia de los Corintios y nosotros le damos gracias a Dios, hermano, porque el Señor nos dejó todo registrado de cuál era la actitud de esas personas al venir a tomar la cena del Señor indignamente delante ahí en la iglesia. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano, que Él nos haya dejado todo esto escrito para que nosotros podamos ver las consecuencias de tomar la cena del Señor indignamente. ¿Verdad? Y estaba leyendo, hermano, cómo indignamente quiere decir sin dar el peso necesario. Habla de una balanza cuando algo no está bien balanceado, ¿verdad? De hecho hay una Biblia, la Biblia española, ¿verdad? Dice sin darle el peso, ¿verdad? El peso justo, ¿verdad? No tomarla nomás a la ligera. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que la iglesia estaba tomando la cena del Señor de una manera, hermano, indigna. Algo tan solemne, algo tan maravilloso que el Señor ordenó a su iglesia, a su pueblo, para que recordaran la obra maravillosa, para que recordaran los beneficiados que habían sido de la obra que Él había hecho, para que recordaran que habían sido beneficiados, que ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo, que Él ya pagó la deuda por nosotros, que Él pagó el precio que nosotros teníamos que haber pagado y que Él estuvo dispuesto a pagarlo por pura gracia y por misericordia, por aquellos que sabía que no tenían los recursos necesarios para poder pagar una deuda tan enorme, porque era imposible para los hombres. Imposible era para los hombres salvarse, mas para Dios todas las cosas son posibles. Pero eso lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Aquel que decía Isaías que fue molido, que más el herido fue por nuestros pecados, ¿verdad? Molido por nuestras transgresiones. Aquel que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, pero que aún así nosotros le tuvimos por despreciado. Entonces, el propósito de la cena, ¿verdad? Nos beneficia, hermano, a nosotros. Porque primero que nada recordamos la muerte de Cristo y los resultados redentores que Él obtuvo para nosotros a través de sus sufrimientos. Pero nos ayuda también a nosotros prepararnos día a día delante de su presencia, para que cuando nosotros vengamos, ¿verdad? Nosotros vengamos preparados, vengamos con ese pensar, con ese sentir. Sabe que muchas veces, hermano, y si somos sinceros, muchas veces venimos a la iglesia, hermano, por cumplir. Y yo sé que estamos en confianza para yo decirles esto. Muchas veces venimos por cumplir, hermano. ¿Verdad? A nosotros saber, hermano, que nosotros vamos a estar tomando la cena del Señor. Creo que eso nos va a motivar, hermano, a todos los días a estar en comunión con nuestro Dios, a pedir perdón delante de la presencia de nuestro Dios, a venir delante de Él, de saber que si yo he fallado, porque mire, nosotros sabemos cuando estamos fallando delante de la presencia de Dios. ¿Quién no sabe cuando está fallando delante de Dios? Cuando hemos pecado, cuando hemos dicho algo que no estaba bien, cuando hemos dicho una mentira, cuando hemos hecho esto y el otro, ¿ya? Que nosotros vengamos y nos presentemos día a día delante de la presencia del Señor, ¿ya? Y no con eso estoy diciendo que ese día vamos a llegar siendo perfectos y siendo dignos, ¿ya? Porque aunque el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Que la tomaban indignamente, no quiere decir que no vamos a llegar y vamos a decir, Señor, ahora, ¿verdad? Ya con mis méritos soy digno. No. Tenemos el privilegio de celebrarla porque Cristo ganó ese privilegio por nosotros, para que nosotros pudiéramos presentarnos
¿verdad? Delante del Señor, para que nosotros pudiéramos celebrar lo que Él ordenó, para que nosotros pudiéramos celebrar el gran triunfo de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el triunfo del gran Rey, ¿verdad? Pero recordamos todo eso. Es un recordatorio, ¿verdad? Él decía, hacerlo en memoria de mí. Hágalo en memoria de mí. Acuérdense de mí cada que lo hagan eso. ¿Cuántas veces? Las veces que quieran. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga a levantar a su iglesia. Quizás nosotros vamos a morir y las generaciones que siguen van a seguir celebrando la cena del Señor. Ahora nosotros la estamos celebrando, pero hay generaciones que han pasado y que han estado celebrando la cena del Señor, recordando la obra maravillosa que Él hizo por salvar a un pueblo al cual le había amado desde la eternidad. Entonces, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Vamos a ver, hermano, ¿verdad? Que esto es algo bueno para nosotros. Yo crecí en una iglesia donde casi no lo practicaban, hermano. Lo hacían igual que nosotros, una vez cada ciertos años, a cada cierto tiempo casi no lo hacían. Pero sabe que es bueno para nuestras vidas. Amén. Ahora, yo sé que el tiempo se me está acabando porque ahora sí hubo todos agradecimientos, pero el viernes vamos a seguir hablando de esto, hermano. Amén. El viernes venga, el martes también venga. El martes estamos teniendo buenos estudios, hermano. Venga los martes. Ya ese era comercial. Pero el viernes, hermano, vamos a seguir hablando de esto. Y usted lo va a poder leer. Mire, vamos a hablar del libro de Corintios, de los Corintios el viernes. Usted puede leer en su casa el libro de Corintios, hermano, el capítulo 10, 11, ¿no? Para que usted vea, especialmente el 11, vea cómo Pablo viene lidiando con ese tema. ¿Por qué? Porque es necesario que cuando se tome la cena del Señor, se haga de una manera correcta delante de su presencia, porque hay consecuencias. Pero todo lo que Pablo hablaba ahí nos ha dejado para que nosotros veamos ejemplos. Ejemplos no para seguir, sino ejemplos para evitar. Y que cada vez que nos reunamos con ese fin, ¿verdad? Con el fin de tomar la cena del Señor, vengamos preparados, hermano. ¿Verdad? Que, ay, Santa Cena, sí, vámonos, no. Que nosotros nos preparemos de antemano en la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos han deseado, hermano? Yo sé que hay unos que me dicen, ay, yo quisiera también, ¿verdad? Pero llegó el día, hermano, y a partir del domingo que viene vamos a empezar a celebrar. Acuérdese, cada primer domingo del mes vamos a celebrar la cena del Señor. Amén. Les vamos a recordar de todas maneras, porque yo sé que se nos olvida, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Que el Señor nos ayude y recuerde cuál es el significado. ¿Qué recordamos ese día? Dígame usted. No, porque nadie. ¿Qué más? ¿Qué más recordamos? Que hemos sido beneficiados, ¿verdad? Por el Señor. Y sabemos que la presencia de Dios está con nosotros, hermano, de una manera especial, en medio de todo lo que nosotros hacemos. Amén. Entonces, prepárese. Tiene todos estos días, hermano. Pida perdón a quien tenga que pedir perdón. Hable con quien tenga que hablar. Arregle sus diferencias. Haga lo que tenga que hacer. Ore, ayune si quiere. Preséntese delante del Señor. Pero que ese día vengamos, hermano, y que nos gocemos delante de la presencia al recordar, ¿verdad?, lo maravilloso que es nuestro Dios. Porque tenemos un Dios maravilloso, hermano. Tenemos un Dios maravilloso que si Él instituyó esto, hermano, es para que nosotros nos regocijemos. No es para que nos entristezcamos, es para que nos regocijemos delante de su presencia. Ese, y no solo ese, sino todos los días de nuestra vida, que nos podamos regocijar delante de su presencia. ¿Verdad? Que no diga, hoy pasó el día de la Santa Cena, pues ahora sí vamos a vivir como querramos, no. Sino que todo el mes estemos preparándonos para aquel gran día, ¿verdad?, para ese día glorioso, cuando venimos y tomamos, ¿verdad?, la cena del Señor.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano. Y crea lo que era, lo iba a hacer la semana pasada, pero como se cruzó el Día del Padre, dije, no, pues mejor le damos a los padres. No, ¿verdad? Sí, pero gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Amén. Que Dios nos ayude y que nos dé la sabiduría como hijos de Dios, ¿verdad? Para prepararnos todos estos días que tenemos delante de su presencia. Amén. Vamos a ponernos en pie. Padre, le damos gracias en esta tarde por su misericordia y por su amor. Le damos gracias también, Señor, por una ordenanza tan maravillosa, Señor, que usted ha dejado a su iglesia y que desgraciadamente, Señor, nosotros no lo habíamos practicado, Dios, por lo cual le pedimos perdón. Le pedimos perdón, Señor, por haber hecho caso omiso a una ordenanza que usted nos ha dejado como iglesia. Y le pedimos que usted nos ayude, Señor, en todo tiempo para ser obedientes a su palabra. Que usted nos dé la sabiduría, que usted nos dé las fuerzas, que usted nos dé lo necesario para que nosotros podamos servirle, Señor, para que nosotros podamos llevar a cabo, Señor, esta ordenanza, Señor, de una manera correcta, de una manera que sea agradable delante de su presencia. Que podamos en estos días, Señor, presentarnos cada día delante de usted. Que podamos venir a acomodar aquellas cosas que tenemos que arreglar, Señor. Que podamos pedir perdón, que podamos, Señor, preparar nuestras almas, nuestros corazones delante de su presencia. Para venir delante de usted, Señor. Que podamos vivir, Señor, en unidad junto con su pueblo, Señor. Que podamos juntos celebrar, que podamos juntos, oh Dios del cielo, mostrar en ese día la unidad, el amor que usted ha derramado sobre nuestros corazones, Señor. Ayúdenos, oh Dios del cielo, como iglesia, y a nosotros como líderes, Señor, síganos dando la sabiduría que necesitamos. Bendiga a su pueblo, Señor, bendiga a su iglesia. Y de paso, Señor, le pedimos por aquellos hermanos que están pasando por ciertos problemas en sus vidas, oh Dios. Que usted siga ayudando a su iglesia. Que usted siga teniendo misericordia como siempre lo ha hecho para con cada uno de nosotros. Que usted nos dé la puerta, que usted dé la puerta, Señor, la salida a la situación por la cual mi hermano, mi hermana esté pasando. Que sea su nombre glorificado en medio de la tormenta, Señor. Que en medio de la tormenta su nombre sea engrandecido. Y que aquellos, Señor, que están en medio del ojo de la tormenta, Señor, sean fortalecidos por el Espíritu Santo para poder salir avantes. Gracias le damos, oh Padre, en el nombre de Jesucristo, a quien damos gloria y honra desde ahora y por siempre jamás. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo dice nuestro versículo, hermano? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 22 y 23. Que el Señor les bendiga. Saludos, hermano, y que el Señor bendiga a nuestros hermanos que están acá. Ya regresen. Take it.